Muy buenos días desde el foco oscuro. Estamos hoy a 12 de mayo del año 2023 y comenzamos el efemérides de hoy pues con un fallecimiento, como viene siendo habitual, el de Silvestre II, que fue Papa de Roma entre los años 999 y 1003. Fue el primer Papa francés. Y bueno, era Gerberto de Aurillac, se llamaba, y parece ser que además de Papa era una persona bastante erudita. Seguimos un poco con acontecimientos y con fallecimientos, con Santo en 1106, que fallece el Santo Domingo de la Calzada. Bueno, pues este es un santo porque ahí tiene la catedral suya, Santo Domingo de la Calzada, pues ahí tiene la iglesia que recibió el título de catedral porque en su día fue sede arzobispal. Domingo García se llamaba y es patrón de los ingenieros civiles, ingenieros técnicos, sí, porque él montó allí, cerca de allí, pues empezó a construir puentes un poco para un poco para arreglar el camino de Santiago y todo eso, y bueno, por eso un poco pues, este patrón. Pues bueno, seguimos con fallecimientos porque quien fallece en 1521, Santo Domingo de la Calzada, lo hace en 1106, en 1521. Chicoteca Cayastín, pues bueno, es una persona que primero resistió a Cortés, luego se unió a él, pero luego otra vez un poco desertó. Bueno, al final Cortés lo acabó matando, parece por un símbolo de la resistencia indígena. En 1913, quien también fallece es Enriqueta Martí. Por eso ahora se llamaba la vampiresa de Barcelona, parece ser una mujer acusada de secuestrar niñas, de hacer ungüentos con ellas incluso. Bueno, parece ser que igual era proxeneta y llevaba niñas y tal. El asunto es que la acusaron de verdad del secuestro de una chica, bueno, de dos, pero sobre todo de una, y bueno, y al final parece ser que murió en la cárcel de enfermedad antes del juicio, o dicen que incluso la lincharon las compañeras. Bueno, pues la vampiresa de Barcelona, hay una peli suya también, que la vampira de Barcelona, que ganó el premio del público en el Festival de Sitges del 2020. Bueno, seguimos un poco con fallecimientos de Ramón Navaglieto. Este era concejal de Izquierda por UCD y fue asesinado por ETA en 1980, el 12 de mayo. Seguimos también, Isabel Carrasco, pues mucha gente que me oye a mí, que es de Riaño, pues Isabel Carrasco, la política, la que era presidenta de Diputación de León desde el 2007, fue asesinada en el 2014, sí, por Montserrat González y su hija Triana Martínez González. Parece que Raquel Galgo era la policía, Raquel Galgo, que era colaboradora, también las condenaron. Y bueno, ya nació en Santibáñez del Bernesga y allí fue a morir, en frente del puente de San Marcos. Creo que se ve la pasarela por donde la mató esa mujer, era Montserrat González y su hija Triana, que fue muy sonado en su día, como son. Decían que sí, también hacía bastantes rapaños y era muy dura también ella. Pero bueno, vaya usted a saber, pero cosas de León, que allí lo saben y se hablaban cosas de ella. Más, pero bueno, tampoco sería para tanto, digo yo. Bueno, pues en parece ser que les bloqueaba el paso en el PP, o sea, era gente del PP todo, bueno. Bueno, seguimos un poco con acontecimientos. En 1328 tiene lugar la coronación de de Nicolás V en Roma. Es un antipapa. Lo que pasó es que había una disputa para el trono de emperador entre Luis de Baviera y Federico de Austria, y el papa, que era en ese momento Juan XXII, que estaba en Aviñón, estaba en la sede de Aviñón en ese momento, pues no acepta el triunfo de Luis de Baviera. Ni corto ni perezoso, se planta en Roma. Y hace que le elijan papa, que era un emperador, y elijan a papa a Nicolás V. Lo que pasa es que luego el emperador se tuvo que ir, porque claro, las cosas por Alemania estaban difíciles, se tuvo que ir Luis IV, entonces se dejó un poco solo a este Nicolás. Entonces Nicolás acabó un poco pidiendo perdón y al final pues consiguió la solución del papa en el año 1330, después de hacer penitencia y tal, y de arrepentirse. Bueno, en 1551, otro acontecimiento, tiene lugar la inauguración de la Universidad de San Marcos en Lima, que es la primera universidad de las Américas, sí, la primera que se hace, la primera en América, en 1551. Bueno, en 1926 tiene lugar un golpe de Estado en Polonia, lo da Piłsudski, que había sido presidente antes, y bueno, pues un golpe de Estado. Parece ser que estaba tirando un poco hacia la derecha, y entonces Piłsudski, apoyado un poco por los socialistas y tal, y cual, da un golpe de Estado contra el gobierno. En 1937 tiene lugar una coronación, hace poco ha sido la coronación de Carlos, pues fue su abuelo, yo creo. Sí, su abuelo, Jorge V, el coronado, Jorge VI. Había sido Eduardo VIII rey desde el año del 20 del 1 de 1936 al 11 del 12, que le echaron porque tuvo el rollo, estaba con una mujer que era divorciada, y eso no lo aceptaron en Inglaterra, y todo eso. Entonces se coronó, fue rey luego de 11 del 12 de 1936 a 6 del 2 de 1952, hasta que vino Isabel II, y le coronan, hoy. La coronación, el 12 del 5 de 1937 tuvo lugar. Bueno, en 1949 tiene lugar el bloqueo de Berlín.
se levanta el bloqueo de Berlín. Había empezado el 24 de 1948. El asunto es que, pues parece ser que anunciaron que iban a cambiar el Reichsmark, porque claro, la economía estaba muy mal, por el Deus Mar en la zona occidental. Entonces, los soviéticos no les gustó mucho. Claro, Berlín estaba en medio de la zona soviética, tenía una parte de cada país, de Francia, otra de Inglaterra, otra de Estados Unidos, y claro, estaba en medio, entonces no dejaron pasar coches, y lo que hacen los americanos y los aliados es mantener todo este tiempo a Berlín suministrado con aviación. Y además incluso estaban mejor los de Berlín Oeste, que solo les llegaban las cosas en avión, que los del Este, porque la economía soviética funcionaba peor. También había pasado mucho con la guerra, pero ahora sí todo. Pues bueno, pues tiene lugar el final del bloqueo de Berlín, pues prácticamente con eso empieza la Guerra Fría, claramente. En 1982, un intento de papicidio, quieren matar a Juan Pablo II, hacía un año, iba a hacer un año al día siguiente del intento de Aleasca, que ya hablaremos mañana. Y fue allí el Papa a dar las gracias a la Virgen de Fátima, y un sacerdote español, Juan Fernández Clot, le intenta asesinar. Es un sacerdote allí en el santuario de Fátima, le intenta asesinar porque cree que este Papa es como demasiado progresista y tal. Tampoco Juan Pablo II que lo fuera mucho. Claro, había sido escolapio, licenciado en Económicas y Derecho, era un tío con formación, y Merced Lefebvre, este sacerdote, obispo también muy racionario, pues la había ordenado, y bueno, él lo condenaron a 6 años, cumplió 3, y luego pues estuvo por ahí por diferentes sitios. Ahora está en España y tiene un blog y todo, explica las cosas. Yo no le haría mucho caso. En 2014 tiene lugar la decisión de Lugas y Donetsk. Se había hecho el día anterior un referéndum, pues un poco como explica este libro, pues toda la anexión de esta zona de Ucrania, que prácticamente es una conquista de los soviéticos, una conquista militar, una agresión militar de mucho cuidado. O sea, la guerra no viene de ahora, viene de 2014, de verdad, que es cuando empieza. Lo más que ahora, y lo más que, bueno, las protestas fueron más tímidas en su época, y ahora, pues aquí explica muy bien, ya lo destacamos este libro más veces, pero es que está muy bien este libro, muy ilustrativo, y yo lo tenía leído ya de antes. Entonces, bueno, seguimos un poco, vamos con nacimientos. En 1590 nace con el segundo de Medici, que es el gran duque de Toscana, desde 1609 hasta 1621. Toscana es una zona de las principales de Italia, más o menos, la zona de Toscana, de independientes un poco. En 1638 nace Pedro Atanasio Bocanegra, este era un pintor, el discípulo de Alonso Cano. Pues aquí tenemos un triunfo de David y la Virgen y el Niño con José. Están los dos en el Museo del Prado, pueden ir allí, y allí están. Pues seguimos un poco. Francisco Salcil es un escultor religioso. Bueno, pues en Murcia vive, y bueno, si van allí, ahí tiene un museo, y el Viernes Santo pues hay una exposición que se llama de los Salcillos, donde sacan imágenes pues de que él la ha hecho. Vamos con un pintor. En 1753 nace Agustín Esteve, que es un pintor de Valencia, es un discípulo de Goya, y entre otras cosas pues pinta a Godoy, que en 1753, el 12 de mayo, nace Agustín Esteve, y en 1767 nace este señor, que es Godoy, que lo pinta él. Y aquí le tienen pintado por él. También lo tienen pintado por Goya, también aquí lo tenemos pintado por Goya. Y este es todo un personaje, fue secretario de Estado, generalísimo. Bueno, pues de 1792 a 1808 prácticamente era gobernante de España. Lo que ocurre es que es una figura bastante controvertida, porque yo no soy especialista en esto, pero yo creo que en España pasa lo que estaba pasando en Europa, porque había que hacer una serie de reformas, y los países que las hacían había una oposición a las reformas. Y yo creo que Galdós anda bastante acertado un poco, cuando Galdós no es que sea muy favorable a Godoy, pero lo que es anti-Godoy. O sea, lo que la gente que critica mucho a Godoy es porque le critica porque no tiene buenas intenciones, quiere un poco decir, es que Godoy está haciendo esto, pero luego lo que quieren es mantenerse un poco las cosas como siempre, y es los círculos muy reaccionarios a veces los que están en contra de Godoy. Y bueno, yo creo que es un poco lo que ocurre. Lo que pasa es que, bueno, es una figura muy controvertida, y puede que sí, él subió mucho, fue muy arribista, y él acaparó mucho dinero y muchos cargos y muchos títulos y mucho de todo. Pero es una figura muy interesante de la historia de España, y está muy denostada, pero también un poco por una figura muy curiosa. Y además la historia de España en esa época es muy interesante. Es muy interesante toda la historia de Europa, porque toda la época de la Revolución Francesa es para mí un poco de las zonas principales. Bueno, vamos a un poco con otro nacimiento, en medio de esos dos, en 1754, entre 1753 nace Agustín Esteve, en 1767 Godoy, en 1754 pues nace Franz Anton Hofmeister, esto es un compositor que compuso pues 8 óperas y más de 50 sinfonías. Luego en 1803 nace Justus von Liebig,
Este es un químico que sobre todo es conocido por la química orgánica, fertilizantes un poco, porque él veía que las plantas se alimentaban de nitrógeno, sobre todo, y hizo una ley muy interesante del mínimo, bueno, sobre el mineral que necesitan las plantas, y bueno, tiene un cráter lunar y un asteroide, o sea que los pueden ver también en el cielo. En 1820 nace Florence Nightingale, pues quien sea enfermera, si me escucha alguna enfermera, pues es su patrona, pues es el Día Mundial de la Enfermería, pues por ella es una persona que va sobre todo a la guerra de Crimea. Aquí tiene un libro muy bueno de Orlando Figes, que es un especialista en Rusia, sobre la guerra de Crimea, y claro, habla de ella va con 38 enfermeras y cuida un poco a los pacientes, y sobre todo hay mucha importancia a las condiciones sanitarias, a la ventilación. Parece ser que iba con la dama a la lámpara, iba con una lámpara. Parece ser que Henry Dunant pues crea la Cruz Roja un poco con la mirada pues en esa mujer. O sea, es un personaje muy interesante, además una gran mujer, y una gran persona, que es lo importante al final. Bueno, en 1828 quien nace es Dante Gabriel Rossetti, que escribe algo, y por eso todo es pintor, pues uno de los fundadores de la Armada prerrafaelita, que bueno, yo creo que a Gombrich no le gusta mucho. A mí me parece que tienen un punto, es verdad que son artificiosos, pero tienen un punto un poco de autenticidad que a mí me gusta. Aquí tiene un cuadro suyo, una anunciación. Aquí dice Ex Ancilla Domini, pues aquí la chica del Señor, o así debe ser, significar Domini, la muchacha. Pues aquí tienen un cuadro suyo, una anunciación de Dante Gabriel Rossetti. Bueno, pues seguimos un poco con nacimientos y seguimos con Jules Massenet. Este era un compositor francés de ópera sobre todo, y bueno, y hace una Safo, y estamos aquí escuchando su meditación de Thais. Meditación de Thais, sí, para violín y piano, muy bonita. Bueno, en 1843, quien nace José Luis Pellicer, este es un dibujante. Bueno, pues en Alami pues vende sus dibujos y tal, pues una vez en Madrid, la Puerta del Sol, la Cena de la Noche. Y bueno, pues según para lo que los quiera, pues cuesta pues de 11 a 189 euros. Si uno quiere para usos privados, para no sé qué, para no sé cuánto, pues bueno, tiene ahí unos dibujos. Curioso, te pintaba algo, pero sobre todo era dibujante para periódicos y cosas así. Muy bonita Thais, esa meditación de Thais, y es una pena quitarla, pero claro, tenemos que seguir, y además vamos a seguir con Gabriel Fauré, que nace en 1845, y nos estamos oyendo Ópera 50, La Pavana, que es su obra más conocida. También tiene nocturnos para piano, canciones, Après sur Rêve, Clair de Luna, muy bonito. Nace en 1845 Gabriel Fauré. Lo pueden escuchar perfectamente porque es una maravilla. William Francis Crick nace en 1895, es un químico, consigue el Nobel de Química en 1949 por sus estudios sobre la termodinámica, sobre todo sobre las investigaciones sobre materiales a muy bajas temperaturas. Consigue casi llegar al cero absoluto o algo así. Bueno, en 1907 pues nace pues una de las grandes, yo creo que como actriz, igual la más grande, de hecho, es la que tiene más Oscars que ningún hombre, tiene 4 Oscars. Catherine Hepburn, aquí la tenemos, guapísima. Sobre todo una mujer súper atractiva, súper interesante, a mí me parece a mí. Pues consiguió el Oscar con Gloria de un día, el primero en 1934, en el 68 adivina quién viene a cenar esta noche, esta película tan buena con Spencer Tracy y con Sidney Poitier, El León en invierno con Peter O'Toole, buenísima, sobre todo el asunto de Leonor de Aquitania y de la historia de los hijos de la lucha de Leonor de Aquitania con Ricardo Corazón de León, creo que en El Estanque Dorado, el último en 1982. Bueno, además también fue nominada por Historial de Filadelfia, fíjense qué película, La Reina de África, pues nada, otra que no se puede uno perder. Y luego pues también en Las Troyanas de Décuba. Un personaje muy curioso, la mujer de Priamo. Bueno, en 1910 nace química británica, creo que es la única que tiene el premio Nobel de mujeres británicas, y que es Dorothy Crawford Hawking. Y bueno, esta ha conseguido el clima, sobre todo el desarrollo de cristalografía en proteínas, lo que estudió principalmente, y también tiene un asteroide. Bueno, pues seguimos un poco con nacimiento, porque quien nace después es Julius Rosenberg, en 1918. Bueno, esto fue un espía ejecutado en 53, el 19 de 6 de 1953, junto con su esposa, y ya hablaremos ese día más detenidamente de él. En 1921 nace Joseph Beuys, que fue un artista, fue movimiento neodada, Fluxus, fue parte de él, y bueno, tiene cosas muy curiosas, como parece hay un performance y otras cosas que hace ahí, una cosa que es cómo explicar los cuadros de una árboles muerta.
Nada más y nada menos, esas cosas que hace la performance. Bueno, en 1926 nace Luis Moloni, este fue entrenador del Madrid una época, era un poco como suplente cuando se iba un entrenador, se queda una temporada, de 1974 a 1985-86, era buen entrenador, pero sobre todo era muy buen jugador. Es que fue jugador del Madrid 46 al 57, le llamaban el manga porque se cogía los brazos y bueno, parecía ser que regateaba de maravilla, se metía dentro de la portería con el balón. Metió 104 goles en 108 partidos, que no está nada mal, todo un jugadorazo, Luis Moloni. ¿Sabe que en 1928 quiere hacer bueno, yo no le vi, me han hablado de él. Burt Bacharach es un compositor, sobre todo, pues hace música de películas muy buenas, y consigue premios. Y bueno, y aquí le tenemos. Raindrops Keep Falling on My Head, de Dos hombres y un destino. También compone con otros Arturo Soltero de Oro. Bueno, pues con esas dos consiguió el Oscar pues con Arturo Soltero consiguió el Oscar a canción original, y con Dos hombres y un destino consiguió el Oscar a mejor canción original y también a la mejor banda sonora original, ¿sí? Bueno, en 1930 seguimos con cine. ¿Quién hace? Jesús Franco, que ha hecho alguna película que otras, 200 más o menos, de más de 200. Bueno, eran un poco de serie B, Gritos en la noche, Fu Manchu y El beso de la muerte, aberraciones sexuales de una mujer casada, también cosas sexuales, mucho de terror, más todavía, Killer Babies. Bueno, en 1950 nace Gabriel Byrne, que bueno, es un actor que ahora no es muy conocido, pero que en su día, pues nosotros ya hace Julia y Julia, Muerte entre las flores, igual la más conocida que hace, una película bastante interesante, y Estigmata, así una cosa medio de terror, es irlandés, así con una cara un poco dura, bueno, lo digo de mala persona, así un poco de rasgo un poco muy personal, y luego vamos a seguir un poquito porque ya vamos acabando, ya que Carlos Taibo nació en 1956, es un escritor español, sobre todo estaba en la Autónoma como profesor, bueno, pues ataca la globalización, pues tiene libros como La explosión soviética, La desintegración de Yugoslavia. Yo creo que todo lo animoso que es contra el capitalismo es un poco permisivo con los soviéticos, las cosas como son, y con los comunistas, pero dice que es anarquista. Yo creo que los anarquistas, de verdad, los soviéticos no lo llevan muy bien, ¿eh? Si uno es anarquista. Si ahora tiene globalización, pero anarquista, bueno, ya veremos un poco. En 1956 que nace Homer Simpson, sí, el famoso Homer Simpson. Parece ser que el carnet de conducir pone que nació ahí, en el 1956, el 12 de 5 de 1956. Apareció la primera vez el 19 de 4 de 1937 en el debut televisivo, porque se le cae la barra de grafito cuando tiene que ir ahí en la central nuclear y la monta a cuadradas. Y luego famosa su pelea con Peter Griffin, el de Padre de Familia. Eso, muy famosísima. Bueno, pues seguimos en 1962 con Emilio Estevez, es un actor que en su día, ahora no es muy conocido, pero en su día hizo cosas interesantes como El Club de los Cinco, San Telmo, Punto de Encuentro, Demasiado jóvenes para morir. Este es el hijo de Martin Sheen y le pasa un poco como su hermano Charlie, porque es bastante más conocido Charlie Sheen, es bastante más conocido su padre, que es Martin Sheen, de Apocalipsis Now y de muchas más cosas. Pero bueno, este también hizo cosas interesantes. Bueno, en 1965 nace Jonas Lomu, que fue un jugador de rugby que era la leche, la repera. Este era un tío que en el Mundial del 95 y el 99 consiguió 15 ensayos, 7 y 8 si no me equivoco. Un tío que medía 1,96, pesaba 120 kilos y corría los 100 metros en menos de 11 segundos. No había que le parar, era una mala bestia. Las cosas como son, creo que jugaba de ala, pero estoy seguro. Jason Biggs nace en 1978, esto es un actor, sobre todo sale en American Pie, así, esta película de risa, el morenito. Madeline McCain, acabamos con ella por la niña desaparecida, que desapareció el 3 de 5 de 2007, allí en la zona de Portugal. Pues documental que de Netflix ha hecho en 8 partes, bueno, y esperemos que ustedes no me desaparezcan mañana y me ven aquí mañana en el Foco Oscuro, que mañana le vemos aquí en el Foco Oscuro. Hasta mañana, muy buen día, desde el Foco Oscuro.